Como parte de la primera jornada internacional de divulgación, psicoterapia, conductismo y actualidad, el día de hoy pues tengo el honor de presentar al maestro Adrián Barragán. El maestro Adrián Barragán es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en terapia cognitivo-conductual por parte del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual de la Ciudad de México y tiene el nivel de supervisor por parte de la terapia racional, emotiva y conductual, múltiples capacitaciones dentro de las terapias conductuales y contextuales, entre los que destacan el curso de especialización en terapias contextuales por parte del instituto que dirige Carmen Luciano, y tiene un máster en terapias contextuales y de tercera generación por parte de Itaca y la Universidad de UDIMA. Tiene un curso experto en intervención contextual en psicosis por parte de Itaca también y la Universidad de UDIMA. Actualmente es docente de la materia de desórdenes de la personalidad en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual y docente en el Instituto de Salud Mental y Servicios Periciales, supervisor de terapeutas en terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales, y miembro fundador de Contacto Contextual y director del Centro de Capacitación en Terapias Contextuales, psicoterapeuta en práctica privada. Pues bueno, para mí es un honor que esté con nosotros y el tema va a versar sobre la terapia de aceptación y compromiso. Hola, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Adrián Barragán Rangel, soy psicólogo y me dedico a la práctica clínica, a la psicoterapia. Y pues primero que nada, muchísimas gracias a Hugo por generar esta clase de eventos, este tipo de organización. Muy bien, agradezco muchísimo la invitación. Este, y bueno, pues el día de hoy voy a hablar un poco de la terapia de aceptación y compromiso para todas aquellas personas que em, pues se van adentrando, ¿no? Que han escuchado de ella, que no han profundizado demasiado, que tienen curiosidad de saber de qué se trata. Pues aquí vamos a hablar un poco de esta terapia. De igual manera, pues para todos aquellos, los invito a todos los que vean la ponencia del día de hoy, pues los invito a profundizar, ¿no? Un poco más y descubrir si es la terapia que ustedes quieren ir aplicando o como que les parece y demás, ¿no? Pues bueno, vamos allá. Eh, Voy a ir por partes, voy a ir hablando un poco de los fundamentos, puesto que ACT, eh, como, como se, como se dice ahora, pues tiene fundamentos filosóficos, tiene fundamentos teóricos, que muchas veces pues perdemos de vista porque, vaya, la terapia como tal es muy amable con los términos, es muy amable con la forma de explicar los fenómenos, pero claro que tiene una fundamentación, una filosofía, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el conductismo radical, con el contextualismo funcional y por supuesto su tecnología, eh, que es el análisis de la conducta, muy, digamos, específico hacia la conducta clínica. ¿A qué le llamamos conducta clínica? Pues a dificultades o problemáticas psicológicas que se abordan en terapia, en consultorio, por decirlo de alguna manera, pues ansiedad, depresión, eh, ataques de pánico, todo lo que tenga que ver con esta parte, con problemáticas que se van abordando dentro de una modificación en el lenguaje y la cognición. ¿A qué me refiero? Pues que ACT se centra mucho en analizar esta parte, analizar el lenguaje, analizar lo que se llama cognición o lo que coloquialmente llamamos como cognición, por supuesto basado en ciertos fundamentos teóricos, ya que el lenguaje visto desde ACT no es igual
a como coloquialmente conocemos que es el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con una parte eh, algo más interno, ¿no? Algo que es vamos a ponerlo así, que es un paradigma un poco más biomédico, una parte desde la lingüística, que es el lenguaje como una habilidad nata o propia del sujeto. Desde este punto de vista, vamos a ver el lenguaje como una interacción eh, propia, ¿no? O resultado de la interacción de el sujeto con su medio o el sujeto con otras personas, ¿no? Se va desarrollando el lenguaje y lo que llamamos como cognición a partir de esas relaciones. Em, pero bueno, no me quiero adelantar demasiado. Parte de los fundamentos filosóficos que nosotros podemos revisar en la literatura y que, bueno, ya están, ¿no? Tiene que ver principalmente con el contextualismo y el funcionalismo. El contextualismo va a ver la actuación en curso en determinado contexto. Es decir, cada persona, cada organismo o entidad física solo puede ser entendida desde una perspectiva de situación o vista desde en dónde se encuentra, ¿de acuerdo? Eh, no podemos explicar el acto ajeno al contexto o ajeno a esa situación, puesto que el acto será definido a partir de un momento histórico, cultural y entendido desde ese punto de vista. Por lo tanto, si lo abordamos desde una parte clínica, lo que diríamos es que un comportamiento no es ni bueno ni malo, ¿no? Ni tampoco es demasiado, eh, no es una propia enfermedad, un comportamiento eh, para todos igual, ¿sí? Es decir, si yo grito, un comportamiento muy natural, gritar como tal no es propio de vamos a ponerlo así, de una patología, un trastorno o de alguna enfermedad, bueno, sí, de alguna enfermedad o de algún problema psicológico. Siempre y cuando lo veamos como, no sé, determinada situación. Si yo, por ejemplo, veo a una persona que grita porque en la calle está siendo asaltada, pues no tiene que ver con un problema, al contrario, ¿no? Pero si el grito va dirigido hacia su pareja y ese grito va acompañado de a lo mejor algunos insultos, pues tal vez eso sí sea alguna dificultad. Entonces, toda actuación va a ser definida por el momento en el que se esté efectuando, por el contexto, ¿sí? Y por supuesto, la conducta la vamos a definir en términos de consecuencias que produce. Eh, y asimismo, las consecuencias son definidas en términos de los efectos sobre la conducta. Esto es algo que se ve en los principios de aprendizaje, en el análisis de conducta, cómo un comportamiento es efectuado, qué resultados da y si este comportamiento, a su vez, se ha reforzado o no eh, para provocar una posible aparición en un futuro. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que nosotros vamos a ir revisando paso a paso cómo es que determinados comportamientos se mantienen en consulta. Bueno, en consulta y fuera de consulta, ¿no? Eh, ¿Cómo es que mi ansiedad, vista como un comportamiento, es algo que se ha mantenido hasta este momento y que lleva a lo mejor algunos meses, algunos años? ¿Y cómo es que estos niveles de ansiedad se han mantenido hasta ahora, ¿no? O cómo es que yo tengo dificultades para manejar el tema de los gritos, el tema del enojo, con a lo mejor mis parejas o con mi familia, ¿sí? Y cómo es que se ha mantenido hasta el momento, ¿sí? Porque sí. Entonces, el contextualismo ve todos esos comportamientos desde este punto de vista. Tenemos que explicarlo a partir del momento en el que esté o en el lugar en donde esté, ¿sí?
Y bueno, otro gran complemento que tiene que ver con el funcionalismo intenta explicar la conducta a partir del propósito que tiene, ¿sí? Ejemplo, el que yo decía, al mismo tiempo de que yo observo que el grito de una persona siendo asaltada no tiene que ver con una patología, también puedo observar cuál es el propósito de ese grito. Tal, efectivamente, o bueno, lo más obvio sería que el grito tenga el propósito de pedir ayuda ante un peligro, ¿no? Un peligro que está. Entonces, funcionalmente podemos ver ese comportamiento, podemos analizarlo funcionalmente. Ojo, funcionalmente no quiere decir con eh, lo que en muchos casos he escuchado que tiene que ver con a mí me funciona esto o no me funciona. No, no se trata de eso. El funcionalismo explica que toda conducta tiene una función, o sea, tiene un propósito, sea cual sea. No es que sea benéfico o no para mí, o sea, de todas formas tiene función, ¿sí? Entonces, tiene una función el grito de la persona que está pidiendo ayuda y tiene una función el grito de esa persona que le está gritando a su pareja. Tienen una función, los dos tienen una función. Entonces, vamos a tratar de entender esa función en terapia. Es decir, por qué se ha mantenido un comportamiento y qué propósito tiene, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo ACT intenta explicar eso, ¿de acuerdo? Y intenta, bueno, narra o dice en la literatura que puede ser un posible origen para los problemas psicológicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son dos de los principales, el contextualismo y el funcionalismo. ¿Qué otros tenemos? Pues también podemos ver lo que llamamos monismo, en donde la conducta hay que entenderla como todo lo que el organismo hace. Organismo entendido como algo integrado, como una persona en su totalidad, no dividida por partes. Algo muy diferente a, por ejemplo, la TCC, donde podemos ver una dualidad en lo cognitivo como una entidad diferente a lo conductual. Lo cognitivo es algo que está dentro de ti y que es muy diferente a una conducta. En este caso, vamos a observar al organismo en su totalidad como algo integrado, por lo tanto, la conducta es todo lo que el organismo hace. Y por supuesto, la conducta es el resultado de la interacción o de la relación con el ambiente. ¿De acuerdo? Por supuesto que si el sujeto come, es conducta. Que si el sujeto habla, es conducta. Que si el sujeto estudia, es conducta. Pero entonces también hablamos de que si el sujeto piensa, eso es conducta. Y si el sujeto siente, es conducta. Porque es un organismo integrado. Y si todo lo que estoy mencionando eh, se vea o no se vea, es conducta, entonces está sujeto a los procesos básicos del aprendizaje. Por lo tanto, se pueden hacer análisis funcional de conductas no observables, explícitas o expresadas por el mismo sujeto. ¿Qué estás pensando? Pues estoy pensando esto. ¿Y después qué pasa? ¿Me explico? Porque vemos al sujeto como una unidad. Em, También tenemos esta parte, el no mentalismo. Aquí hay mucha controversia, puesto que en terapias contextuales y bueno, en la terapia de aceptación y compromiso, no es que se nieguen los pensamientos, no se niegan. Sabemos que están ahí, incluso son algo latente, algo que está constante, constante, no se puede negar. Pero, ojo, no son eh, algo ajeno, ¿sí? a- al propio organismo. No es la causa del acto, porque el sujeto actúa en general ante la interacción de su medio. Entonces, más bien, sigue siendo conducta y se analiza como un elemento más de todo lo que el sujeto hace también en ese momento. No se pone hasta arriba,
sino que se pone dentro de todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, eh, podemos analizar la conducta tanto interna como externa y ponerlas a todas al mismo nivel, ¿sí? No tenemos lo mental como algo superior. Entonces, ¿qué entendemos hasta aquí? Pues que la persona o un sujeto actúa, ¿sí? Que todo lo que hace es conducta, también que sus pensamientos no son la base o lo más importante que hay que revisar, sino son un elemento más, y que yo voy a tratar de entender al sujeto de acuerdo a el propósito que tengan sus comportamientos o su conducta y en dónde esté. ¿De acuerdo? Todo esto es parte del contextualismo funcional. Una raíz muy importante o las bases filosóficas de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, ¿de qué se trata la terapia? Bueno, la terapia está conceptualmente enraizada en esta filosofía, como comentaba, y por supuesto, su siguiente nivel teórico tiene que ver con la teoría de marcos relacionales. No me voy a detener demasiado en esta teoría, por supuesto que hay mucha literatura acerca de ella, pero básicamente lo que está explicando la TMR es la visión contextual del lenguaje, ¿sí? Es decir, que ellos van a ver eh, muy diferente el lenguaje a como anteriormente se veía, como entidad ajena o diferente al sujeto, algo que está innato, algo que es propio del ser humano, pues sí, del ser humano desarrollado y que de cierta manera eh, es algo que surge mágicamente, bueno, no mágicamente, pero que se va desarrollando, ¿sí? En este caso, lo que se ha ido descubriendo es que, bueno, hay derivaciones, ¿sí? Ahorita no me quiero adelantar. Eh, la TMR básicamente ha analizado esas relaciones, esa forma de interactuar del organismo con su medio para generar esto que llamamos lenguaje y la interpretación de su realidad y poder llegar al punto de generar esto que estoy haciendo yo con ustedes en este momento. Todos los que me escuchan ahora, si saben español y pues escuchan bastante bien, van a poder entender lo que yo estoy diciendo. Producto de esa historia de aprendizaje y de cómo en un principio la conducta verbal pues fue, digamos, basándose en ciertos principios conductuales hasta llegar a un nivel avanzado de operante que tiene que ver con, con derivar y generar una red impresionante de relaciones, ¿de acuerdo? Tan grande que el organismo se puede comunicar de cierta manera. Obviamente esto es algo maravilloso para el ser humano porque parte de esto nos ha ayudado a crear eh, muchas cosas como la poesía, ¿sí? Como la música, como la misma ciencia, pero al mismo tiempo lo que narra la literatura es que pues tiene su lado B, ¿no? Eh, Cosas tan maravillosas como estas hemos creado como seres humanos, pero digamos que el lado oscuro es pues la parte de la patología, ¿no? De la psicopatología, el tema de las dificultades en el tema de la ansiedad, en el tema de la rumia, ¿sí? Problemáticas psicológicas que si no se manejan de cierta manera, pues pueden llegar a provocar demasiados problemas y dificultades. Entonces, ese es el, digamos, el contra, ¿no? De la habilidad que nosotros tenemos y que explica la TMR. Entonces, esa dificultad, de cierta manera, pues prácticamente cuando se fue desarrollando la terapia, pues se iba dando cuenta, ¿no? Al investigar en la TMR decíamos, bueno, pues es que sí, el ser humano es capaz de derivar y de crear relaciones entre relaciones, ¿sí? Pero también crea ciertas relaciones que no le benefician demasiado. Entonces, ¿cómo podemos verlas? Pues en lo que después llamamos eh,
bueno, en un inicio se llamaba trastorno de evitación experiencial, concluyeron esto. ¿Por qué? Porque al revisar el tema de la psicopatología en los manuales diagnósticos y en ese momento, en cómo se conceptualizaba el tema de los trastornos psicológicos, analizarlo de manera conductual daba como resultado diferentes, diferentes formas, por decirlo así, que en este caso normalmente lo conocemos como diagnósticos, eh, trastorno de ansiedad, trastornos de obsesivo compulsivo, trastorno de la alimentación, alcoholismo, o sea, diferentes padecimientos, que en este caso pues, yo le llamaré formas. eh, Al hacer el análisis, pues se daban cuenta que había algo subyacente que todos compartían, ¿sí? Eh, lo cual, pues bueno, en ese momento decidieron llamarle trastorno de evitación experiencial, porque al tratar de evitar justamente ciertos aspectos de mí que no me agradan, como mis ideas, como mis emociones, o ciertas experiencias a las que yo puedo estar expuesto, eh, el resultado de la evitación a lo largo del tiempo y con la repetición constante de determinados comportamientos generaba cierto padecimiento. Entonces no era necesario ser experto en todos, como una visión individual, es decir, soy experto en ansiedad, soy experto en trastornos de la alimentación, soy experto en trastorno por pánico, no, porque todos tenían la misma, digamos, el mismo origen, todos lo tienen. ¿Me explico? Entonces, un terapeuta ACT lo que ve es eso, el análisis de la conducta clínica para poder decir, ok, la etiqueta o como tal que tú estás utilizando, pues es alcoholismo, o es pánico, o es, pues sí, pero mm, digamos, en el análisis de comportamiento vemos que hay una gran gama de comportamientos por función evitativa. Y entonces eso te lleva digamos, a la etiqueta. Por lo tanto, lo que queremos hacer es revertir o dirigir de diferentes maneras el comportamiento que tú estás haciendo. Entonces, el trastorno de evitación experiencial en determinado momento se llamó así, pero después se cambia a flexibilidad o inflexibilidad psicológica, porque eso es lo que buscaba el terapeuta ACT o la terapia como tal. La flexibilidad psicológica, que no propiamente, porque aquí también hay otra confusión, no propiamente se refiere a lo mental, ¿sí? O a lo interno, sino a una flexibilidad capaz de que tú puedas observar lo que sucede tanto dentro como fuera de ti y tomar la mejor decisión acorde a tu historia de aprendizaje, ¿sí? Eh, Dependerá mucho de eso. Entonces, cada proceso se vuelve único, ¿sí? Desde la perspectiva contextual, entonces, son modos diferentes de reaccionar para arreglar lo que se considera un problema por parte de la persona, pero que en el afán de arreglar, como la función es evitativa, terminas generando comportamientos que generan mayor malestar o sufrimiento, ¿de acuerdo? Hablando del sufrimiento, pues el sufrimiento es una parte natural, es decir, en la vida vamos a sufrir, ¿sí? No, no vamos a poder evitar eso, pero no es lo mismo eh, sufrir por algo que es natural y que tarde o temprano va a llegar, como la muerte de un ser querido, bueno, hace algunos años cuando fue la pandemia, que era muy difícil, ¿sí? Algún desastre natural que ha estado pasando aquí en México. Es decir, eso no va a ser agradable en absoluto, ¿sí? Pero no es lo mismo eso a agregarle más por la evitación que yo tengo y que tarde o temprano sea algo tan intenso que yo quiera optar por otras opciones. Entonces, lo que llamamos aquí eh, flexibilidad psicológica tiene que ver con una apertura y un conocimiento de saber que todo eso va a estar, ¿sí? O que puede estar en algún momento, pero que aún así, con todas las dificultades que se puedan llegar a presentar, yo puedo lograr algo con valor en mi vida, ¿de acuerdo? Y ya va, si se dan cuenta ustedes,
ya va agarrando esa forma, ¿no? Como tradicionalmente, para los que han leído un poco de ACT o mucho de ACT, pues como tradicionalmente ya se está conceptualizando. Bueno, en este caso entonces, ACT ofrece una visión transdiagnóstica que pues libera demasiado y de hecho esa es una de las grandes aportaciones desde mi punto de vista y lo que narra también la literatura, que elimina, ¿sí? Todo eso que en la TCC anteriormente pues se comentaba como de, ok, tú como terapeuta tienes que ser experto, para ser especialista tienes que estudiar todos y cada uno de los trastornos con su visión TCC, eh, y que de cierta manera pues te tomaba años o nunca acababas, ¿no? Pero en este caso puedes entender el padecimiento, puedes entender las dificultades psicológicas porque es una visión transdiagnóstica, entonces no es que seas experto en una sola cosa, tú eres analista de conducta, o sea, tú puedes verlo, ¿de acuerdo? Claro, si de repente hay otras cosas que hacen falta o que ni siquiera son de tu campo y que parecieran porque la persona te dice, pues yo vengo aquí porque vengo a que me ayudes, pero es un campo legal o es un campo eh, propiamente médico, no es tu campo, pues eso es otra cosa. Pero tú puedes analizar el comportamiento, decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Por la visión transdiagnóstica, ¿de acuerdo? Eh, bien, entonces vamos a continuar. Por lo tanto, con todo esto, el fundamento filosófico, el fundamento teórico basado en el lenguaje o la explicación del lenguaje y una postura clínica sobre los posibles padecimientos, pues tenemos tres elementos muy importantes para poder formular una intervención clínica, una intervención terapéutica. Por lo tanto, se forma la terapia y ¿cuál es el objetivo de la terapia? Alterar la inflexibilidad psicológica, ¿sí? Que cada uno de los sujetos tiene al entrar en el proceso, y esta es entendida como una clase funcional, ¿sí? Una forma de reacción rígida y evitativa de lo que pasa de la piel para adentro, de pensamientos, emociones, sensaciones, ¿sí? Que por supuesto eso se hace presente cuando estás interactuando con tu medio, con diferentes perspectivas. O sea, si tú, no sé, un día te asaltaron y no quieres pasar por la avenida, ¿sí? Porque ahí te asaltaron y cuando te acercas a esa avenida, empiezas a reaccionar, tu mente empieza a reaccionar, tu cuerpo empieza a reaccionar, o sea, todo lo que pasa está ahí activo y no quieres pasar, pero un día no tienes alternativa o simplemente no quieres seguir sintiendo eso, quieres tratarte, pues es que la idea es o sea, intentar hacer algo diferente, porque si tú te la pasas evitando eso, pasar por esa avenida, pasar por esa calle, ¿qué estás haciendo? Lo que decimos aquí, ¿sí? Evito constantemente la manifestación de lo que pasa cuando estoy interactuando en mi medio, ¿sí? Entonces, es muy importante saber eso, la forma en cómo lo visualiza, ¿sí? Para no confundirnos. Bien, entonces, el proceso para sacar al paciente de un patrón de evitación experiencial o de inflexibilidad psicológica eh, puede ser descrito de acuerdo a ciertos ángulos o ciertas estrategias, ¿de acuerdo? Que ya empezamos a ver el proceso como tal de la terapia. Por lo tanto, la terapia está más enfocada a cambios contextuales y funcionales y menos a la reducción de síntomas. ¿Por qué no vamos a reducir los síntomas? Por lo que explicamos anteriormente acerca de la evitación experiencial. Mm, Funcionalmente la terapia no tiene que ser una evitación, sino que tiene que ser un afrontamiento de lo que sucede, ¿de acuerdo? Por medio de ciertos procesos. Eh, entonces, más cambios contextuales y menos reducción de síntomas. No sigue un esquema o un orden riguroso. Generalmente no está protocolizada. ¿Por qué?
porque nosotros estamos más abiertos a lo que va sucediendo en la sesión, ¿sí? No es un protocolo específico en donde el protocolo se tiene que aplicar así con todas las personas y es que primero tenemos que ver A y luego tenemos que ver B y luego tenemos que ver C. No, nosotros tenemos el bagaje de habilidades, ¿sí? Todo lo que sabemos acerca del análisis de comportamiento y lo vamos a aplicar en ese momento, con lo que veamos, con lo que tengamos en el momento. Si la persona necesita observar lo que pasa dentro de sí misma, pues vamos a observar. Si la persona necesita expresar algo que le ha sucedido en la semana y eso beneficia a la terapia o a la relación terapéutica, por supuesto que lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar, pero depende mucho, ¿sí? O si la persona está perdida porque no sabe qué hacer y le gustaría hacer algo, pero no tiene muy claro cómo, pues entonces vamos a apoyarle para que observe eso, para que note y pueda efectuarlo. Depende mucho de esos momentos. Por lo tanto, nos ajustamos a la situación clínica, ¿sí? Y por supuesto, es vivencial y es extensiva. Intensiva, perdón, es vivencial e intensiva. No se basa en únicamente yo te doy una hoja o únicamente vamos a repasar esto, vamos a repasar lo otro, sino que se trata de una interacción vivencial, una interacción entre seres humanos, entre un ser humano y otro ser humano. Y por lo tanto, eso nos va a ayudar para el cambio clínico, ¿sí? Eso es importantísimo para generar un cambio, ¿de acuerdo? Bien. Ah, por lo tanto, vamos a generar, que estos son los tres procesos que yo les comentaba, vamos a generar condiciones de entrenamiento en flexibilidad psicológica, que quiere decir, pues, que en la sesión podemos eh, generar como ciertas circunstancias en donde la persona pueda activar las conductas que consideramos dificultades o que consideramos para cambiar y nosotros ahí mismo poder efectuar cierta intervención. Parte del análisis funcional o lo que tratamos de hacer en el análisis funcional, pues es eso, ¿no? Que primero saber qué comportamientos son los que necesitamos cambiar o lo que la persona está concibiendo como un obstáculo, algo muy difícil, y poder hacer ese trabajo en la terapia para después poder replicarlo o dar que se dé cuenta que puede hacerlo afuera de terapia. Por otra parte, tenemos que aprender a notar las propias reacciones y diferenciarse de ellas, tomar perspectiva. Generar, bueno, al inicio, antes de que ACT se llamara ACT como tal, pues había otros nombres basados en esto, en el distanciamiento comprensivo, o sea, la comprensión de lo que sucede dentro de ti y por lo tanto eso hace, por medio de los procesos básicos en los que no voy a profundizar en esta ponencia, este, por medio de esos procesos, el distanciamiento comprensivo hace que tú puedas poner más atención a lo que tú necesitas o lo que tú quieres hacer en esos momentos. Pero tienes que dar ese paso de observar, notar las propias reacciones y poder decir que eso es solo una reacción, que eso es, sí es parte de ti, pero no eres todo tú, es solamente una parte de ti y que así como llega puede pasar. ¿Me explico? Y por otra parte, una vez que tú ya puedes diferenciar eso y puedes saber que tu mente no es todo tú, sino es una parte y que tus emociones, así como vienen, pueden irse, saber elegir en función de aquello de lo que para ti es importante, lo que realmente vale o lo que realmente quieres que esté en tu vida, ¿sí? Sea, por supuesto, un comportamiento tuyo, pero también sean experiencias, también sean personas, qué es lo que más importa para ti, ¿de acuerdo? Estos procesos no están propiamente eh, enumerados, no son un protocolo, son procesos que uno va aprendiendo como un terapeuta y que eh, puede ir aplicando de acuerdo a la situación, como les comentaba anteriormente. Entonces, eh, esto va a ir cambiando a lo largo del proceso, a lo largo de las sesiones. Y se espera que no sean muchas sesiones. Hay, la literatura y los artículos mencionan que el promedio de las sesiones pues, puede ser entre
6 y 8 aproximadamente, a veces hay de 4, hay protocolos de 2 sesiones, entonces ACT resulta mucho más breve que otro tipo de modelos de terapia basados en evidencia. eh, y creo que por eso en parte ha tomado muchísima fuerza y creo que puede ser un gran modelo para aplicar en el sector público porque no requiere de tanto tiempo y es mucho más barato. Entonces, bueno, más o menos está así la idea. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos muchos pensamientos, muchas veces estamos observándolos y no nos damos cuenta de hacia dónde queremos ir. La idea es que nosotros, con la defusión, el proceso de defusión que comenté aquí, eh, que tiene que ver con ese proceso de distanciarte, de reconocer, de ubicar, de saber que simplemente van a estar ahí, ¿sí? Con ese proceso, poder saber qué es lo verdaderamente importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que, si tú dijeras, si este fuera el último día de tu vida, qué te gustaría haber dicho? Ok, sí hice, sí lo viví, sí estuve, ¿me explico? Entonces, hay que tratar de observar eso. Y ACT no es una terapia para bajar las emociones o quitar los pensamientos. Es una terapia para que tú puedas tomar el rumbo de tu vida como tú puedas tomarlo, a tu ritmo, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a todo esto, y puedas ir poco a poco avanzando en una vida que pueda ser valiosa para ti. Si, aunque esta se acabara la próxima semana, ¿me explico? Claro que eso forma parte de saber qué es un valor, saber qué es lo valioso, qué es lo importante. Entonces, son construcciones verbales, cosas que tú te dices, que van dirigidas hacia lo que, claro, por tu historia de aprendizaje, pues se decide qué es importante. Tu familia, tu pareja, la escuela, tus amigos, qué es importante. Para algunas personas es más importante unos elementos que otros y viceversa. No hay, los valores no son los mismos para todos. Por lo tanto, se van construyendo, ¿sí? Los valores se detectan aquí y ahora. Y por supuesto, no son un objetivo concreto, es algo que es inalcanzable. Nosotros, yo digo, es como ponerte en la típica caricatura que se pone un palito aquí arriba y se pone una dona o se pone una comida y corre, y corre, y corre, y corre, porque no es algo que alcances, es algo que te ayuda a hacer actos a lo largo de toda tu vida. Y por supuesto se transforma, pero aportan esa vitalidad, esa motivación, ¿sí? Son útiles para ti, pero no son el acto como tal. Es como un check, ¿no? El acto es el check, 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 pero el valor no, el valor es algo que siempre va a estar disponible, siempre va a estar para ti, nunca vas a llegar porque no se acaba, ¿de acuerdo? Siempre estarán disponibles. Y una forma importante, una forma interesante que ofrece la terapia o el modelo es que en donde hay cierto dolor por algo que tú hayas vivido, algo que tú digas, es que me acaba de pasar esto, es que, no sé, troné con mi novia, es que peleé con un amigo, es que reprobé, es que si eso te duele, es que tal vez ahí haya importancia, hay una señal de importancia. Por lo tanto, hay que actuar en función de eso, no evitarlo, ¿sí? Sino seguir adelante. O sea, saber que va a estar la sensación, que va a estar el sufrimiento como tal, pero también decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? ¿Cómo voy a continuar? Entonces, el dolor psicológico existe porque ahí hay algo de valor. Es la misma cara, perdón, es la misma moneda con dos caras distintas. Solo que a veces queremos evitar una cara, ¿no? O sea, nos ponen esa cara, pero nosotros tenemos que saber que allí hay valor. Entonces, quiero estudiar, quiero esforzarme, no me gusta pelear con mis amigos, entonces son importantes, trato de dialogar, ¿sí?
trato de resolver el tema con mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso hace una vida valiosa. Y eso es básicamente lo que el modelo busca, no que evites el sufrimiento natural de la vida. A lo mejor el sufrimiento excedente por evitación, pues sí, eso va a pasar, pero no el sufrimiento natural de la vida, ¿de acuerdo? Y a pesar de ello, tratar de seguir adelante. Bueno, entonces, básicamente la terapia tiene que ver con eso, son todos los elementos, ¿sí? Que traté de resumir muy, muy breve, pero es, digamos, un bagaje muy rápido. Eh, y por supuesto, si ustedes tienen dudas, si dicen quiero saber más de un punto, quiero saber más de otro punto, bueno, yo soy director del Centro de Formación en Terapias Contextuales, así pueden buscarlo en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿sí? Y ahí siempre estamos subiendo contenido acerca de estos puntos, ¿de acuerdo? También ofrecemos terapia psicológica en línea y a un precio bastante, bastante accesible. Bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido. eh, y pues espero yo también verlos, o escucharlos, saludarlos en alguna otra próxima ocasión. Reitero mis agradecimientos a Hugo, reitero agradecimiento al centro, a la institución por hacerme esta gran invitación. Me siento muy honrado y pues no me queda más que darles las gracias a todos por escucharlo y espero verlos en una próxima ocasión. Hasta entonces.